Beto Alfa Noticias. ¿Qué tal, mis amigos? Es un gran gusto saludarles y gracias por estar en otro video más de Beto Alfa Noticias. En esta ocasión contamos con la compañía video Skype B del ingeniero Gilberto Lozano. Muy buenas tardes o noches, ingeniero. Es un gusto. Igualmente para mí, Beto, siempre contento de estar en un foro tan abierto, sin censura, y que dice la verdad y que verdaderamente ya para muchos mexicanos ha sido una referencia de enterarse de lo último que está ocurriendo. Gracias. Oiga, ingeniero, empezamos a tocar un tema muy, que ha estado dando la vuelta en redes sociales los últimos días, porque hemos visto que celebridades como Juan Bosco, como Perro Ferriz, como el señor Loret, se están uniendo al movimiento Frena. ¿Qué es Frena, ingeniero? Explíquenos brevemente, por favor, a todo el auditorio de Beto Alfa Noticias, ¿qué es Frena en concreto? Sí, en concreto Frena es un frente nacional completamente ciudadano, que tiene como propósito derrocar pacíficamente a este dictador que tenemos hoy en la silla presidencial. Así de claro es el objetivo. Somos 67 personas, entre ellas un buen grupo del Congreso Nacional Ciudadano, pero muchos otros, porque recuérdate que el Congreso tiene ciertos principios, pero en este momento es toda la gente que, independiente de orientación sexual, religión, credo, estrato social, se están uniendo con un propósito. López Obrador hoy es un verdadero dictador, una persona que está dañando a México, y todo esto nace el día que dijo que la pandemia le venía como anillo al dedo al dictador. Y eso para nosotros ya fue un momento de indignación generalizada de los mexicanos. Me empezaron a buscar muchos luchadores sociales, yo también los empecé a buscar, y 67 personas formamos un consejo rector en donde hay empresarios, hay escritores, intelectuales, comunicadores, que vamos a ir presentando día a día. Pero, Beto, este Frente Nacional, que es una forma en que nos hemos organizado multinivel, ya en este momento tiene 2.200.000 mexicanos y estamos creciendo a ritmos de 100,000 personas con un solo objetivo: quitar a López Obrador. Sí. Ingeniero, ¿cómo es que los mexicanos en general se pueden unir a este movimiento tan importante que es Frena, que ya cuenta, como nos dice usted, con más de 2 millones de personas que están uniéndose? ¿Cómo pueden unirse? ¿Cómo pueden apoyar, no? Muy bien. Aquí la idea es una participación muy activa de todos los mexicanos, que tenemos claro que nos indigna lo que este señor está haciendo. Cochinada tras cochinada, delito tras delito, someter a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, someter al Poder Legislativo, someter al Poder Judicial, una dictadura que lleva una agenda del Foro de Sao Paulo y que la vemos cada día más y más clara, de llevar a México al comunismo y adelantar ya etapas que estaban hasta la tercera fase, como expropiar los fideicomisos, etcétera, etcétera. Bueno, Beto, hoy estamos usando la página del Congreso Nacional Ciudadano como un medio. ¿Por qué? Porque está hospedada fuera de México, ha aguantado todos los hackeos habidos y por haber, y hemos cambiado y modificado esa página para permitir a la gente unirse. Entonces hay una pestaña que dice unirme a Frena y habla de 40 números de WhatsApp donde la gente se puede unir, pero el principio fundamental es: empieza juntando tu primer grupo de WhatsApp de 10, que le vas a llamar Frena, Frente Nacional. Esas 10 personas, Beto, que tú tienes en tu grupo, a su vez van a formar otros grupos de 10, creciendo entonces a 100. Vamos a llamarle que tu primer grupo de 10 son hijos, entre comillas. Los siguientes hijos van a darte 10 nietos cada uno, serán 100. Esos 100 nietos te van a dar 1,000 bisnietos, esos 1,000 bisnietos te deben dar 10,000 tataranietos, y esos 10,000 tataranietos te van a dar 100,000 chosnos. Chosnos, así se le llama a este nivel generacional. ¿Cuál es la idea? Pues que rápidamente podamos cubrir al 90% de los mexicanos que tenemos claro que ya no aguantamos a López Obrador.
que independiente de encuestas cuchareadas que están totalmente alejadas de la verdad, nos unamos todos los mexicanos para pedir dimita el señor López Obrador. Hoy se refirió al Frente Nacional López ofreciéndonos cambiar la revocación de mandato que está pactada para el primer trimestre del 2022, adelantarla al 2021. La respuesta que les dimos fue contundente. No es eso lo que te estamos pidiendo, López. Te estamos pidiendo que te vayas ya, que dimitas ya. Aludirás a lo que sea, pero es más parecido al esquema de lo que se hizo con Evo Morales en Bolivia, con Otto Pérez en Guatemala, con Mubarak en Egipto. Entonces, la gente que piensa en la cajita legal, aquí no cabe. Es más, ellos son verdaderamente disidencia controlada, organizaciones supuestamente opositoras a López, pero que ellos ya dan por sentado que López va a durar 6 años y ya dan por sentado elecciones en el 2021 cuando México ya sea Venezuela y ya están dando por sentado la revocación de mandato que va a estar más manoseada y tamaleada que nada. Eso ya lo vivieron los venezolanos con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ya lo vivieron los bolivianos con Evo. No, aquí tenemos bien claro a lo que vamos, estimado Beto, y en ese sentido tú formas tu grupo de WhatsApp de 10 personas y entonces hablas a cualquiera de estos WhatsApps y te conectas a una red nacional que en este momento es la que te digo que suma del orden de 2.200.000 personas. ¿Para qué es esa red, Beto? En 5 minutos bajamos acciones claras, muy definidas, y bajamos boletines de comunicación. ¿Por qué, Beto? Porque cada grupo de WhatsApp frena, el único que puede postear es el administrador del grupo. Es decir, es diferente a los típicos chats de WhatsApp donde mandan memes, videos, chismes, entretenimiento, el último video que salió de si el coronavirus lo inventaron en Harvard, que si son los chinos en su revolución, todo eso aparte. Aquí es directamente para tomar acción. Ahorita llevamos tomadas 21 acciones en 7 días, hemos concientizado muchísima gente. Yo he tenido, Beto, que pues, lógicamente que delegar porque me ha saturado el teléfono la cantidad artistas, militares, empresarios, amas de casa, profesionistas, médicos, muchísimos médicos, obreros, que se quieren sumar al Frente Nacional Anti-AMLO, por eso lleva AAA, pero en un futuro pudiera ser un Frente Nacional que ponga a la persona que tiene que ponerse para dirigir este país con la altura y no ser el hazmerreír y la vergüenza mundial de que el único mandatario peor calificado en el mundo es el señor López. Nosotros no necesitamos más de 18 meses para saber que ya nos empinó en salud. Por ejemplo, acaban de sacar una babosada de un convenio con los hospitales privados. Beto, eso ya existía, era el Seguro Popular. Lo cancelan el año pasado y ahora lo vuelven a reciclar porque desmanteló el presupuesto de salud, corrió médicos, ahora trajo cubanos. No. El señor está desquiciado, es un chivo en cristalería, es una persona perversa, eso de decir que está como anillo al dedo. Y en ese sentido, Beto, ya la indignación y hartazgo de los mexicanos con esto es terrible, tremenda, y estamos canalizándola con ese objetivo bien claro, quitar a López Obrador. En este momento nosotros nos encontramos en el quédate en tu casa y todos los trabajos son fuertemente digitales, pero hay estrategias jurídicas como ampararnos contra el cobro de impuestos porque la ley fiscal, el Código Fiscal General, dice en su artículo, en uno de sus artículos, que ante una emergencia y por fuerza mayor se pueden condonar parcialmente, diferir o condonar completamente los impuestos. Y nosotros somos los que rescatamos un video, el Frente Nacional, de hace 11 años, Beto, donde el mismo López Obrador en una entrevista, no me acuerdo a qué conductor le decía, que el señor que estaba de presidente era un enano porque no estaba permitiendo sacar adelante a las pymes. Hoy se muerde la boca, se troza la lengua el señor López y ya la gente está muy consciente de que el gobierno del Cuatrote no es más que una farsa, un teatro. Hoy supiste, la diputada Lili Telles ya renunció, Poncho Romo está escondido en el baño desde hace varios días,
Le han renunciado varios del gabinete y les dice que por interés de México no es momento de que se anuncie su salida, y todos están saltando del Titanic de Morena, que verdaderamente nunca dio pie con bola desde el primer día que tomó el poder. Entonces, el grupo, tú te unes a ese, armas tu grupo de WhatsApp, de inmediato buscas a estos enlaces y te enlazan con este sistema de red nacional en la que vas a estar enterado de inmediato las acciones que vamos a tomar. Segundo parte, tenemos un foro de propuestas de acción. Estas no se las saca de la manga el señor Pedro Ferriz o Rafael Loret de Mola o Juan Bosco o 7 elegidos de los dioses. No, señor. Aquí es un proceso en donde la gente hace sus propuestas, 17 personas de una comisión las revisan y nos las ponen. Lógicamente hay una curva de maduración. No vas a empezar de la noche a la mañana con cosas contundentes. Toda la gente que está hoy en el Frente Nacional conoce la estrategia que emana del libro de la dictadura a la democracia de Jean Char. Ya todo el mundo tiene el libro, tiene el audio y se están compenetrando de esa investigación de 65 años del señor Jean Char, que tiene como título así de claro, de la dictadura a la democracia. Y con esa esencia estratégica estamos este grupo generando ya el camino para que López Obrador se retire y dimita ya. Ok, ingeniero. Ahora, ¿por qué es importante que la gente se una? ¿Por qué es importante unirse para salvar a nuestro país, para rescatarlo de la cuarta deformación hoy en México? ¿Por qué es importante, ingeniero? Bueno, porque yo te aseguro, Beto, que no hay más de un 5% de la población, porque sí la hay, pero no es más de 5%, los que quieren que México sea como Venezuela, como Cuba y como Bolivia. No hay más. Es increíble que el 95% de los mexicanos que no queremos que nos lleven al comunismo estemos por estar desorganizados, por no participar, que unas miles de gentes. Beto, el otro día le pasaba un dato a todos los mexicanos. ¿Tú sabes cuánto es el máximo de gente que ve los videos de López Obrador? 250,000. Es el promedio de marzo y abril. ¿Sabes cuánta gente le da like a sus tweets? 8,500 promedio. No pasa de 8,500 los likes a López. Y en Facebook el señor no tiene más de 40,000 likes. Estamos hablando de miles los que están detrás de López Obrador. Ya nadie se cree esa trampa de que hay 30 millones de mexicanos que se inventaron Peña Nieto y él, que votaron por él. Ya se acabó la farsa. No es cierto. Fue una mentira y un engaño el decir que hay 30 millones de mexicanos que votaron por López Obrador. Y este 5% de comunistas, como la Yedkol Polanski, Héctor Díaz Polanco, Fernández Noroña, el Mario Delgado, el Martí Batres, toda esa bola de gentes, la Tatiana Cloutier, toda esa bola de gentes comunistas, no son más que el 5%. Y son los que admiran a Fidel Castro y admiran a Evo Morales y le mandan hasta el avión Marcelo Ebrard, siendo un narcotraficante reconocido mundialmente, o le ponen aquí hospedaje a Rafael Correa y su gente de Ecuador, o le invitas y le das un super abrazo a este narcotraficante que ya está por ser aprendido, Nicolás Maduro. Esos son miles. ¿Cómo es posible que los millones estemos como si estuviéramos en un campo de concentración, en un gueto, Beto, y no nos organicemos? Por eso necesitamos participar todos. Así es. Ingeniero, otra cosa. Esta pregunta me la han hecho aquí mucho en el canal para usted, especialmente para usted. De sacar a López Obrador, de poder retirar del poder López Obrador, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue para nosotros? Lo primero que tenemos que tener claro, Beto, es el marco jurídico constitucional. Yo te voy a decir una cosa. Si López Obrador se conserva después de este 30 de noviembre del 2020, sálvese quien pueda. Nos vamos a convertir irremediablemente en una Venezuela del Norte. ¿Por qué el 30 de noviembre, Beto? Porque si el señor renuncia, se retira, lo corremos, lo sacamos antes del 30 de noviembre, iríamos a una etapa de nuevas elecciones, por ley. Pero si ocurre el primero, el segundo o el tercero de diciembre, por eso el señor dice que se acomoda en el 2021, lo único que vamos a tener es de Guatemala a Guatepeor, porque la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, no en el país, no, en la Cámara de Diputados,
puede nombrar, por decirte algo, a la Citlali, a la diputada como presidenta, o a la Olga Sánchez Florero, o pueden poner a Fernández Noroña, o a este John Ackerman, en fin, ya hasta ponernos un extranjero como Paco Taibo de presidente. Si pasa del 30 de noviembre, pero si no pasa el 30 de noviembre, tiene el presidente interino, que sería el secretario de Gobernación, tiene que llamar de inmediato elecciones. Entonces, ¿qué sigue? Unificarnos los mexicanos para poner una persona, un candidato que no tenga filias políticas, que no le deba favores al narco, que no le deba favores al PRI, al PAN y al PRD, y convencer al PRI, al PAN, al PRD y a toda la bola de partidos parásitos que sean usados como vehículo en una coalición que ponga un candidato neutral a todas esas ideologías para rescatar a México con capacidad, con aptitud, con preparación, con visión y amor a México y con una claridad de que México lo va a rescatar los resultados, no las ideologías. Eso sigue, Beto. Ok, ingeniero, ¿de qué forma va a actuar este movimiento Frena en contra del gobierno para poder sacarlo pues del poder? Mira, hay tres brazos, Beto. Hay tres. El brazo jurídico, que sabemos que no podemos apostarle demasiado a eso, porque está tomada la Fiscalía General de la República, porque está tomada la Suprema Corte de Justicia y está tomada la Cámara de Diputados en una dictadura. Esto es una dictadura, que no le quepa duda a nadie. El que ande todavía con dudas de que el Poder Judicial y el Poder Legislativo no están sometidos al Ejecutivo, no sabe ni dónde está parado. Una vez que sabes que es una dictadura, el señor Jin Char te presenta 178 herramientas y tácticas para tumbarlo. Muchas de ellas caen en la presión social. Mira, Beto, ahorita dentro de nuestras casas, ya logramos que el señor López Obrador, hoy es la mañana, nos diga a lo que le llama los conservadores, que es el 95% de los mexicanos, que va a adelantar la revocación de mandato. Quiere decir que le está llegando el agua a los aparejos. O sea, la presión social funciona. El poder emitir, porque aquí están sumados, aunque no en la parte rectora, mandatarios, está gente que ya se dio cuenta que, oye, vamos a terminar partiendo a México en la República Mexicana del Norte, la del Sur y la del Este, romper con el pacto fiscal. Eso no es lo que busca Frena. Sabemos que el que está siendo causante de todo esto se llama López Obrador. Tenemos que conservarnos como un México unido. Y en ese sentido, Beto, hay acciones contundentes desde el boicot de impuestos, acciones contundentes desde la presión social de toma de las instituciones en forma pacífica, porque todo es pacífico, para hacer ver que el señor López Obrador lo mejor que le puede ocurrir es retirarse. Lo mismo que hizo Bolivia, lo mismo que hizo Guatemala, lo mismo que hizo Egipto. O sea, el señor queda entre la espada y la pared en el momento en que ya no le llega dinero, en el momento en que está ahorcado y que ya nadie le está aplaudiendo sus tonterías, su porquería. Más ahora que van a ser miles, Beto, me duele decirlo, miles, los familiares de los mexicanos que por culpa de creer que estaban protegidos con un estampito, un trébol de 4 hojas y un billete de $2, o porque les dijeron que la pandemia y los infortunios no iban a llegar, o porque les dijeron que hicieran vida normal y nos atrasamos 3 meses en evitar estos contagios del coronavirus, o que les dijeron que la honestidad era su escudo protector, hoy se desbarata a este charlatán, queda completamente como desnudo ante los ojos de los mexicanos y tenemos que quitarlo. No podemos mantener un desquiciado. Entonces hay acciones contundentes del pueblo de México para completamente marginarlo, hacerlo a un lado, y ya lo empiezas a ver en los tweets y los mensajes que manda la esposa, el señor Ackerman, Epigmenio Ibarra y todo su grupúsculo, en donde ya nomás se dan aplausos entre ellos. Ni a la primera dama le dan like más de 2,500 personas. Es un mundo de miles que viven en el comunismo y sueñan con el comunismo y admiran al comunismo, y millones que no queremos eso, Beto. No lo queremos. Entonces, va el propio ciudadanía, vamos a ir perfilando acciones contundentes, sabiendo que la fecha límite para que el señor
se retire es el 30 de noviembre. Hay muchísimos militares, Beto, muchísimos, porque debajo de Luis Crescencio Sandoval, que ya nadie sabe en dónde anda, porque lo han puesto de albañil del aeropuerto, de albañil de los hospitales, de administrador ahí de hospitales, abajo de él hay gente que sabe que en este momento tenemos un traidor en el Palacio Nacional. Así es, ingeniero. Bueno, pues ya nos explicó de qué forma se pueden unir, ya nos explicó también el por qué debes de unirte y cómo va a funcionar este movimiento Frena. Ahora, ingeniero, para terminar, un último mensaje a todos los mexicanos de pues lo que estamos viendo hoy con el coronavirus y también para unirse a Frena. Bien, el llamado, Beto, es independiente de simpatías de PRI, PAN, PRD, PANAL, etcétera, independiente de orientaciones sexuales, independiente de credos, religiones, independiente de sexo, estrato socioeconómico, hoy nos llegó la hora. Los mexicanos o actuamos en este 2020, no nos podemos dejar distraer con la cajita de las mentiras, de que en el 2021-2022, en que todo va a estar tambaleado, en salvar los siguientes 30 años de México. Entonces, aunque tú no te conozca, aunque tú no nos simpaticemos porque tú crees en un partido, o no nos simpaticemos porque tú crees en tal o cual ideología, en este momento, lo único que nos une a todos los mexicanos es una causa común: salvar a México del comunismo y quitar a López Obrador. Y eso, con eso, es lo que nos une, no lo que nos distancia. Los invitamos al Frente Nacional, garantizándoles que ninguno de los 67 personas que están en el Consejo Rector son políticos. La mayoría de ellos ya tienen su vida resuelta. No son gente que quiera un hueso. No son gente que aspire al poder público. No somos oposición. Nosotros no nos oponemos. Nosotros somos soberanos. Los que se andan peleando ahí por puestos públicos, pues lógicamente los que están en el poder contra los que están en la oposición, muy respetable su lucha. Aquí nosotros no somos ninguna oposición unificada. Somos la soberanía y los mexicanos unidos para quitar a López Obrador y que no nos cuenten las muelas ni nos den atole, haciéndonos creer que no hay remedio, que nos tenemos que resignar al amlosexenio o que nos tenemos que someter a las leyes que el mismo Cuatrote y Morena han hecho para proteger su permanencia en el gobierno mexicano. Gracias a todos, Beto. En este momento México va a pasar por una crisis muy dolorosa. Nosotros ya lo habíamos pronosticado. Nos duele no equivocarnos. El caos, el descontrol que ves en los hospitales, como este hospital de Tapachula que hace 3 días inauguraron y no funciona, todo es farsa, es maquillaje, es engaño. Después de más de 15 días, Beto, de estarle tirando a López-Gatell que sus números de contagiados eran una mentira, el jueves de la semana pasada nos aceptó que efectivamente los contagiados son de 8 a 10 veces más de los que él transmite con un modelo matemático centinela, que es un muestreo que no te dice la verdad. Y con ese engaño de la rueda diaria, nos traen ahí con 4,000 contagiados, cuando la realidad es que ya son más de 40,000 contagiados y más de 4,000 fallecidos por clasificaciones que ellos han ocultado por órdenes presidenciales de llamar neumonías atípicas, exacerbación del EPCOC, de problemáticas respiratorias de la comunidad. Y simplemente te voy a dar un dato. En este mes de abril, nada más en el mes de abril, tenemos 30,000 problemas graves respiratorios más que el año pasado. 30,000, nada más comparando los datos de la propia Secretaría de Salud, de lo que llevamos en estas semanas de abril contra las mismas semanas de abril del año pasado, tenemos 30,000 casos más, que como no les hacen la prueba, no le llaman coronavirus, pero nadie que tenga más de 2 dedos de frente pueden pensar
en una época en la que ya pasó la influenza, que no sea un coronavirus que por esta negación a hacer las pruebas en forma masiva se ha detenido para darle la verdad a los mexicanos. Te agradezco mucho tu tiempo, Beto. Dios bendiga a todos los que nos escucharon y que siga el éxito de tu programa, que verdaderamente hoy se ha convertido en un referente nacional. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente, bendiciones. Que Dios me los bendiga. Y ustedes, amigos, ¿qué opinan? Dale like, dale me gusta a este video para que esta información llegue a más personas y déjanos tu comentario. Muchas gracias, ingeniero. Que pase un buenas noches y nos vemos en la próxima.